Hace unos años me reuní con un grupo de compañeros de la universidad para ir a la casa de otro integrante de nuestro equipo para realizar un trabajo. La casa a la que íbamos a ir era precisamente una zona pues pudiente, bien alejada de mi realidad de todas maneras. Antes de llegar a la puerta de ingreso del condominio habíamos podido ver que delante de nosotros había pasado otras personas con un tono de piel totalmente diferente al mío, obviamente, y solamente vimos que era necesario saludar y decir hola, ¿qué tal? Y ya está, e ingresaban sin ningún tipo de problema. Pero cuando nos tocó a nosotros, se hizo precisamente la clásica pregunta, la misma de siempre. ¿Sí, jóvenes? ¿A quién vienen a ver? Y nos pareció raro porque no era la pregunta que le habían hecho a las personas que habían ido antes de nosotros. Pero es mucho más curioso porque estábamos con una persona que vive en ese condominio y era nuestro compañero. Pero claro, no lo reconocieron y obvio, es marrón. Pero vive en ese condominio, pero es marrón. Y ya cuando ingresamos nos dimos cuenta, pues, una razón más. Vimos un montón de personas, incluso extranjeros, personas de un color de piel, pues, obviamente que resalta al lado nuestro. Y si esto no llama la atención, pues hay que preguntarnos al menos por qué asumió que nosotros íbamos a ver a alguien y no éramos personas que quizá vivíamos en ese lugar. Y como lo digo, teniendo en cuenta de que nuestro compañero vivía en esa casa, pues, desde hace mucho tiempo ya, pero había salido a recibirnos a nosotros hasta la esquina para poder ingresar con él. Pero bueno, si esto ya te parece la queja simplemente de alguien a quien ya quieres acusar de resentido o acomplejado, puedo hablarte de la cantidad de veces en la que gente como yo es detenida en las puertas de las tiendas de varios centros comerciales, las veces en las que debo demostrar que he comprado lo que llevo conmigo, las veces en las que he tenido que abrir mi mochila pese a que no es legal hacerlo. Las veces en las que he dejado que todo esto se lo hagan conmigo y no con el chico rubio y blanco que sale delante mío y a quien no le preguntan absolutamente nada. O las veces en las que gente como yo que se dedica a limpiar en un centro comercial, por ejemplo, en el área de limpieza, por el simple hecho de que me ven con esa condición en ese trabajo, muchas personas asumen de que pueden venir y simplemente pedirme cosas o hacer que haga cosas sin decir ni siquiera un por favor y tampoco decir un gracias luego de hacerlo. O a veces lo hacen a propósito, botan algo para que lo pueda recoger yo. Me ha pasado. Ahora, como lo he mencionado, lo más próximo a decir para quienes ven este problema como algo normal es como decir simplemente que somos acomplejados. Pues bien, en algo puedo dar la razón con respecto a ello, en algo mínimo, pero haciendo una diferenciación. Quienes levantan una voz de protesta y se expresan contra esto no son los acomplejados. El acomplejamiento puede llegar a ser el estado o la condición en la cual puede resultar una persona que ha terminado asimilando esto como una verdad, cada crítica, cada expresión racista como una verdad dentro de sí, y sentir muchas veces que es inferior a otra persona por precisamente esa condición o ese estado o ese color de piel que lleva o ese estilo de vida que lleva o algo que simplemente lo diferencia de las demás personas o del carácter homogéneo al cual estamos acostumbrados muchas veces a vivir, y el sentimiento de inferioridad que le puede producir la condición o el color de piel que es diferente a los demás. Simplemente con ello se arrastra la idea de que se mejora la raza si se da un salto de estatus, si un marrón se logra enamorar a una blanquita rubia, entre otras costumbres propias de novelas que perpetúan la romantización de lo que es un ideal de éxito, de alcance máximo, de evolución, de salto de estatus de donde estoy a donde puedo, a donde aspiro a llegar. Parte de este conservadurismo tóxico al cual muchas veces estamos acostumbrados a vivir, además de la extinción de la meritocracia o del devalúo que tiene la meritocracia en este tipo de romantizaciones. Esto vive tan dentro de nosotros que es, como diría Marco Aurelio de Negri a Hildebrand en una entrevista en la que hablan sobre el amor, pero te toca este tema, es lo normal ser racista. No como el racismo, pues el racismo es lo natural. No, el no racismo es una construcción artificial de difícil equilibrio, precaria, que al primer tropezón se cae. Porque es simplemente una construcción que quieres hacer por encima de lo que tú realmente eres, así que no tiene casi base y que más que eso lo hemos aceptado y validado. No es lo bueno, no es lo positivo, pero es lo que es al fin y al cabo, lo cual empeora la situación y nos empuja a decir estupideces tan grandes que queremos hacer sonar como inteligentes y atinadas, tales como ¿y tú qué choleas si también eres un serrano? Ga. Lo validamos, lo interiorizamos, lo aceptamos, lo promovemos, lo cuidamos y lo defendemos en todo sentido. Uno de los álgidos momentos recientes, en los años recientes, en los que el racismo fue manifiesto y promovido fue durante la campaña del supuesto fraude electoral del año 2021, cuando por medio de una maquinaria legal y también comunicacional, porque los medios de comunicación estuvieron pegados e interesados por esta causa, se pretendió invalidar los votos de miles de personas de la sierra con el pretexto de que las irregularidades eran muchas y que jamás
jamás, 4 años después, se ha podido probar. Por el contrario, se demostró con pruebas en manos que aquellos a quienes acusaron de haber falsificado firmas, de haber alterado votos, de no haber ido a votar, demostraron después con su cédula de votación, con la demostración de su DNI, que sí lograron hacerlo, que sí pudieron hacerlo, que votaron y que no hubo irregularidad alguna. Pero qué curioso que en los lugares donde el voto era más para cierto candidato, se quería invalidar las votaciones, ¿no? Qué curioso que esto solamente haya pasado ya y no en otros lugares. Yo diría, si fuera un poquito más inteligente, si sé dónde se va a votar más por cierta candidata, me voy a cometer ese tipo de delitos, ese tipo de invalidación de votos, ese tipo de fraude, lo voy a cometer en un lugar donde sea favorable para la otra candidata a la que quiero perjudicar. No lo haría en el lugar donde hay tantos votos para mi candidato. No tiene sentido, simplemente. Pero fueron allá, ¿por qué? Fueron contra ellos porque eran cholos, porque son cholos, porque todos saben que ellos nadie los va a escuchar si se hace este tipo de injusticia, porque sabían que la gran mayoría no se podría defender, porque es más fácil a ellos silenciarlos. El racismo es tan propio de nosotros que buscamos ejercerlo. ¿Por qué? Porque ejercerlo es aspiracional, porque ejercerlo te da estatus, te hace sentir con poder por sobre otra persona, porque es producto de cada complejo que provoca en nosotros. Clasista, racista, todo, pero con carácter muy fuerte y eso sí, muy fino cuando quiero y muy admirado. De modo tal que aún la señora del barrio puede tener conductas racistas contra alguien que no es de su mismo o que cree que no es de su mismo nivel sociocultural. Si es que este tiene un color de piel diferente al mío, tal vez es más oscuro, según yo, de menos estatus, si es, según yo, una persona que tiene una ropa de menos marca que la mía, etcétera, ese tipo de costumbres. Y si juega hasta muy tarde en la loza del barrio, pues lo voto. Si es que yo tengo la posibilidad de retirarlo de mi espacio, lo retiro, lo voto, lo desecho, lo expulso. Como alguien probablemente arració a esta señora, pues ella aprovecha el poco poder que puede tener en sus manos para ejercerlo contra otra persona a la que quiere simplemente segregar. De modo tal que, como lo escuché en el podcast de NN, el canal de YouTube bien popular en el Perú, si algún día llegamos a ser todos de un mismo color de piel, supongamos, y somos pero tan parecidos el uno al otro, aún así hallaremos la manera de segregarnos, de raciarnos los unos a los otros, ya sea quizá por el tipo de sangre o por características únicamente celulares que tengamos. Por otro lado, me agrada la defensa que ejerció para sí mismo el comediante Grillo en el programa Cuidando al Rancho que tiene la popular Rorro Network, luego de que por pilésima vez, por un operativo policial supuestamente, haya tenido que identificarse una vez más, que haya sido detenido en la calle para poder identificarse, en base a un prejuicio que un policía pueda tener sin ningún tipo de prueba o asidero, ningún tipo de sospecha que sea fundamentada. Toda la defensa del Grillo se resume en: si no tienes autoestima suficiente para plantarte frente a un policía y hacer valer tu derecho a libre tránsito y no ser retenido 2, 3, 4, 5 minutos en la calle simplemente porque al policía se le ocurrió que contra ti hay más sospechas o sobre ti pesa más sospecha que sobre otra persona de otro tipo de color de piel. Y si tú no tienes autoestima, no te amas o no me llames resentido social. El problema eres tú, que normalizas esto cuando no es normal. Ese día he trabajado 8 horas, Así estaba cansado, y me viene a detener alguien que no tiene nada que hacer. No es que sea algo grave, no es que simplemente sea, ay, déjalo hacer su trabajo. No se resume a eso, tiene un trasfondo diferente. ¿Por qué contra un tipo de persona y no contra otro tipo de persona? No se trata de que sea un montón de tiempo el que te van a retener, porque obviamente no es así. El problema está en que simplemente no te pueden detener ni siquiera 30 segundos si es por un prejuicio y no hay un operativo policial que lo sustente. Y porque nadie puede revisar tus pertenencias en ningún tipo de lugar. Por otro lado, me encanta el momento en el que el crítico de cine Hugo Lezama del canal de YouTube Cine Esmero defendió la representatividad en el cine, que es un tema también interesante dentro de esta temática tan grande y tan general, pero criticó la hipocresía de muchas personas al no verse identificadas supuestamente en el cine peruano, por ejemplo. Las veo ajenas a los peruanos de a pie. Mainusa me parece superior, porque no hablan de cosas limeñas, te parece lejanos al peruano. Uy, la pirja, pebón, que trata de un niño descubriendo el cine. Huinaypacha, que habla de 2 ancianos abandonados por su hijo. Pero que te parezca ajena a tu realidad no te debe imposibilitar el hecho de generar empatía por otros seres humanos. Como yo, limeño, me creo la cagada y no me veo como un igual frente a alguien de Puno o de provincias, pero como yo, como peruano, no, sí empatizo con el gringo o con el europeo, me siento menos que ellos, yo sí puedo consumir ese arte. Entonces, ¿por qué carajo
Uno vería El Padrino, dice, puta barbas, El Padrino es ajena a mi realidad, pues, huevón. Se trata de unos, ¿no? Descendientes de italianos en Nueva York, ¿qué es eso? Guácala. ¿Por qué ves algo alejado de tu realidad? Porque de eso se trata el cine, pues, huevón. De conectar con personas, de contar historias. ¿Con qué te identificas en el cine estadounidense? Que no lo critico, sino que a todos nos gusta definitivamente, pero ¿con qué te sientes identificado? ¿Con los salvadores del mundo? ¿Con los norteamericanos que vienen a salvar la tierra de extraterrestres o de sicarios o de gángsters? ¿Con eso sí nos sentimos representados? Qué raro, ¿no? Es tan nuestro el racismo que uno de nuestros momentos más duros de nuestra historia como país o como intento de país no hemos sabido valorarnos los unos a los otros. El libro La Guerra del Pacífico de Carmen McEvoy y Gabriel Sid, ojalá se pronuncie así, menciona que personas ilustradas y de la élite de los tiempos de la guerra con Chile pensaban que nuestra raza era degradada y orgánicamente cobarde, decadente. Y hay que reconocer que el énfasis recae sobre los indígenas, puesto que en ellos ni siquiera se depositó la confianza para poder hacer frente a las tropas chilenas, mientras que el diplomático y literato José Antonio de la Valle, muy conocido él, consideraba que no éramos regenerables o con la capacidad suficiente para poder enfrentarnos en esta lucha contra Chile. Y sobre esto y muchos puntos más podría explayarme, pero considero que mi objetivo es tratar de explicar los puntos generales a los cuales quería apuntar sobre este tema, pues creo que ya los terminé cumpliendo. Es algo de lo que hoy hablo con mi hermano menor, pues en él veo esa característica propia de nuestras nuevas generaciones, de las generaciones actuales a la cual yo también pertenezco. Lamentablemente buscan referencias o inspiración o identidad, sentido de identidad en algo que está fuera del Perú. Admiran lo que está afuera del Perú, tan solo en algo que está cercano como Argentina, que está tan metido dentro de nuestro inconsciente como algo que admiramos, pero sin embargo perdemos sensibilidad y sentido de pertenencia a lo que es realmente nuestro. Hinchas peruanos cantan muchachos y alientan a la selección argentina. Eso nos aleja cada vez más de la posibilidad de convertirnos algún día en nación, que tiene un trasfondo y un sentido diferente. Pero bueno, me gustaría conocer tu opinión sobre esto. Gracias por quedarte hasta esta parte del video. Salió este video hoy sábado, cuando debió salir la semana pasada, porque la semana pasada creí necesario hablar sobre lo que pasó en Trujillo, en Real Plaza, en mi ciudad, en el lugar donde trabajé hasta hace poco más de un mes, y que fue precisamente el lugar donde pasó esa tragedia de la cual ya todos conocemos. Nuestra solidaridad con las víctimas, con las personas, con los heridos, y mucho más con las personas cercanas que conocí y que siguen pasando por este momento más duro, y que está relacionado con lo que hemos hablado el día de hoy al fin y al cabo, porque lamentablemente contra las personas poderosas de este país que atentan contra las personas más débiles y menos favorecidas por ese sistema de injusticias, lamentablemente contra ellos muchas veces no pesan la justicia, y aquellos que intentan salir adelante con esfuerzo, con dedicación, son dejados muchas veces de lado. Nos vemos en el próximo video. Una vez más, nuestra solidaridad y condolencias con todos los afectados. Hasta la próxima semana.